Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. ¡No hay pan para tanto chorizo! ¡No hay pan para tanto chorizo! Hoy, el 15 de mayo, la gente se ha echado a la calle en Salamanca contra la corrupción, contra los banqueros, los políticos de siempre. Y mira, el pueblo está hablando. ¡Bancos y usura! ¡La misma basura! ¡Bancos y usura! ¡La misma basura! Say you want a revolution. Derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a la cultura, a la salud, a la educación fundamental, a la participación política, al libre desarrollo personal también, y derecho al consumo de los bienes necesarios, eso sí, para la vida sana y feliz, no para lo superfluo. ¡Resistencia! Programa Democracia no lo es. Programa Democracia no lo es. We all wanna change the world. Hola, estamos al día 20 de mayo, estamos aquí en la Plaza de la Constitución, donde se han montado una acampada. Esta ha empezado el martes y seguirá hasta cuándo. Eso no lo sé. Yo ahora se mismo sabe solo puedo todavía. pensar en el día de hoy, porque de hecho el martes a estas horas ya había casi un centenar de personas. A mí me dijeron a las 5 de la tarde se va a hacer una acampada apoyando a Sol. Eso fue el Salamanca. martes, ¿no? Sí, me llegó por las redes sociales y vine aquí a las 5 de la tarde. Me encontré con grupos de gente de menos de 20 personas. Hubo como una asamblea, nos pusimos un poquito de acuerdo y la gente decidió quedarse porque querían respaldar la acampada Sol. Estamos a viernes. ¡Viva la revolución! ¿Y qué tal el rollo? Bueno, yo creo que el ambiente está bastante bien. Yo estaba con unos cuantos, teníamos un examen el jueves estudiando y bueno, lo que sobre todo nos sorprendió es que había mucha gente preocupándose trayendo unos cafés y eso, pobrecitos para los estudiantes. Entonces me gusta mucho que estamos como muy acogidos. Siempre se pasaba alguien que no conocía y te contaba cómo iba en otros sitios de España, o vino uno y dice, no, iban a hacer una acampada en Estambul, no sé qué, tú, qué guay. Somos un movimiento que lucha por los derechos que tenemos, establece la Constitución que no se cumplen, la mayoría de trabajo, vivienda, para nada, y estamos un poco en protesta de eso y como queremos resultados y queremos que esto sea efectivo, que no se quede como una anécdota que se acabe el domingo, no. Esto, hasta que no veamos resultados por parte del gobierno y del Estado, que no nos vamos a mover, queremos las cosas claras y bien. También hay un tablón de anuncios donde se pone el mapa, donde está situado todo para la gente que viene nueva, unas normas básicas de convivencia, ¿no? Un poco de orden, limpieza, el turno de la hora, que se respete y eso es un partido ni Buscas democracia porque estás como ausente con tu disfraz parlamentario. Es que se está tratando de salvar la banca a costa de trabajadores y eso no se puede hacer. Yo no tengo la culpa de la mala gestión de determinados ejecutivos, de determinados sistemas financieros y sin embargo me salpican porque al final a mí, que ya tengo una edad, me han congelado la pensión, pero a otros les están imposibilitando acceder a un mercado de trabajo y eso es lo que no puede ocurrir. Muy buenas tardes, Nerea. Buenas tardes. ¿A qué viene todo esto de estado de malestar? ¿Qué es eso exactamente? Pues estado de malestar surgió en una plataforma de internet también y bueno, igual que estos últimos movimientos que se conocen más, es apartidista, es un grupo de ciudadanos que se reúnen para mostrar su malestar, como dice el nombre, y la clave de estado de malestar es salir a la calle. Y queremos salir a la calle de forma constante. Aquí en Salamanca salimos todos los viernes a las 8 de la tarde, venimos a la Plaza de los Bandos y lo que intentamos principalmente es dar información, lo que recopilamos, pues muchos casos de corrupción, traemos cifras económicas sobre por ejemplo, sobre los sueldos privilegiados de los políticos, otras cosas así, y también intentamos que la gente se exprese y dialogamos mucho con la gente de la calle.
que es importante porque es algo que nos afecta sobre todo a los jóvenes por el tema del desempleo. Yo creo que afecta en general a todo el mundo, entonces yo creo que se va a romper un poco el bipartidismo, la gente van a salir otros grupos políticos más que están más abajo, yo creo que van a tener más relevancia en ese sentido. Yo creo que sí va a ser importante. Bueno, viendo tanta participación, tanto ruido que hay